Bien, en nuestro bloque America Mining nos conectamos ahora con José González desde Wall Street, Nueva York, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Encantado de estar en el programa siempre. José, cuéntanos un poco. Esta semana se ha inaugurado la 54 reunión anual de World Economic Forum, más conocida como Davos, por la localidad en Suiza, donde se realiza la misma, bajo la idea central de reconstruir la confianza y señalando que uno de los mayores riesgos de la economía global es el clima extranjero. ¿Cuál es el tenor de las discusiones en Davos al respecto y cuáles son las implicancias para la minería global? Cuéntanos un poco de Davos. Es así, Jorge. Los temas formales de la reunión este año giran alrededor de 4 pilares: seguridad y cooperación, crecimiento y empleo, inteligencia artificial y estrategias de largo plazo para el cambio climático. Según el reporte de riesgos globales para el 2024, alrededor del cual se organiza la temática del encuentro, los riesgos medioambientales podrían llegar a un punto sin retorno en la próxima década. El World Economic Forum clasifica el clima extremo como el principal riesgo con mayor probabilidad de presentar una crisis material a escala global este año, previendo que la fase de calentamiento del ciclo del Niño y la oscilación del sur se intensifique y aumente. El foro también considera al clima extremo como el segundo riesgo más grave en los próximos 2 años después de la desinformación, y el primero en los próximos 10 años en la medida que se podría generar un punto de inflexión climático en la próxima década. De acuerdo al reporte, investigaciones recientes sugieren que el umbral para desencadenar cambios a largo plazo, potencialmente irreversibles y que se perpetúen a sí mismos en ciertos sistemas planetarios, probablemente se rebase con un incremento en las temperaturas de 1.5 grados centígrados que se prevé se alcance a principios de la década del 2030. Muchas economías, afirma el reporte, seguirán en gran medida sin estar preparadas para los impactos no lineales de tales circunstancias y en función de la activación de un nexo de varios riesgos socioambientales relacionados que tienen el potencial de acelerar el cambio climático a través de la emisión de carbono, amplificando los impactos relacionados y amenazando a las poblaciones vulnerables al clima. ¿Qué significa esto? Que el foro demanda a la audiencia este año una estrategia de largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía, que encamine al mundo hacia el logro de objetivos climáticos al tiempo que se permita el crecimiento. El foro siempre está enfocado en temas económicos fundamentalmente. Se fomente la seguridad energética, alimentaria e hídrica, requiriendo una transición rápida de los combustibles fósiles a las energías renovables, mejorando la eficiencia energética y reduciendo las emisiones en los casos de efecto invernadero. El foro, que dura 3 días y que tiene reuniones múltiples, está dedicando una buena porción de su tiempo a la energía alternativa, el clima extremo y las formas de reducirlos, que todos apuntan, como en la COP28, a la descarbonización, que son favorables a la electromovilidad, a la transición energética y a los minerales críticos, y sobre todo a los países mineros como el Perú. En la línea de lo que nos estás exponiendo, José, la Agencia Internacional de Energía, la semana pasada, ha publicado un reporte acerca de lo que los medios internacionales están llamando el reporte donde se anuncia el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Explícanos qué nos trae este reporte tan dramático, digamos, de la Agencia Internacional de Energía. Buenas noticias, César, de la Agencia Internacional de Energía y confirmadas por estadísticas en términos de generación de energía el año pasado. Según el reporte de la AIE, la Agencia Internacional de Energía, que se publicó, como señalas, la semana pasada, el consumo de petróleo, gas y carbón llegaría a su pico antes del 2030 y empezaría a decaer en la medida que políticas vinculadas al clima empiecen a tomar efecto. De acuerdo con la AIE, el crecimiento en la oferta de energía solar y eólica sobrepasaría la demanda de energía antes del fin de la década, implicando que la energía renovable estaría empezando a desplazar a la energía convencional en una escala global. Al mismo tiempo, el esperado incremento en el parque automotor de vehículos eléctricos reduciría la demanda de combustible para el transporte en carreteras, que representa el 50% del consumo del petróleo en los países desarrollados. También señala la agencia que las políticas de gobierno que promuevan y favorezcan la transición energética favorecerían tal escenario.
Ahora, porque ese escenario parece ser realista, Enver, un tanque de pensamiento vinculado a temas energéticos, publicó un reporte también la semana pasada donde afirma que las emisiones relacionadas a la generación de electricidad se establecieron en la primera mitad del año pasado y que podrían empezar a decaer este año. Según el reporte de Enver, que estudia la generación de electricidad en 78 países, que representan el 92% de la energía eléctrica, la misma, vinculada a la energía solar, se incrementó en 16%, con la energía eólica incrementada en 10% el año pasado. En China, solamente en China se incrementó la energía solar y la eólica en 50%. En la medida que la oferta de renovables sobrepase la demanda energética, se podrá hablar de un tipping point, un punto de inflexión que marcaría en efecto el principio del final de la era de los combustibles fósiles. Bien, muchas gracias, José. Estos temas, por supuesto, los tocaremos en las próximas ediciones de la revista Rumbo Minero y esperamos tenerte la próxima semana. Así será. Gracias. Mencionarles que cada 45 días sale la revista Rumbo Minero. Usted puede acceder a ella de manera virtual en www.rumbominero.com y tener toda la información que hemos conversado ahora y que tenemos en el programa, así como la información de diferentes periodistas de nuestro staff. Ahora César tiene un anuncio que darnos. Cómo no, Jorge, corresponde el bloque, el segmento importante de Activos Mineros APSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Bien, nos encontramos ahora con Iván Arenas. Él es analista político, especialista en minería y nos acompaña hoy. Vamos a hablar un poco de minería ilegal, extorsión y comunicación multisectorial. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí. Iván, ¿en qué situación se encuentra luego que todos los peruanos vimos esta situación tan horrible como la de Patás, donde murieron 9 personas? ¿En qué situación se encuentra la zona? Tú que tienes la información fresca siempre. Y si realmente se ha podido normalizar las cosas o qué está pasando con la empresa minera Poderosa. Cuéntanos un poco. Primero, existe una declaratoria de emergencia. Sin embargo, todavía no se da abasto, a pesar del trabajo laborioso que está haciendo la Policía Nacional. Todavía hay algunos síntomas de que la criminalidad todavía existe. Es un problema que la Policía Nacional no va a poder solamente acabarlo.
Es un problema muy difícil que abarca no solamente a esta zona, sino además a otras provincias aledañas y que viene desde Yacuabamba, que está en la parte más, está casi al lado. Entonces, la zona, bueno, la presa hay una relativa calma todavía, pero las bandas continúan. Evidentemente ha habido una especie de recodo, por así decirlo, pero el tema todavía continúa fresco, ¿no? En medida de que no se terminen, de alguna otra manera, estas tres cadenas que involucran a la minería ilegal, que son básicamente una cadena de lavado de activos, otra cadena de corrupción, otra cadena de logística, en medida de que no se anulen eso, va a continuar el tema, ¿no? En la cadena de corrupción, la semana pasada nos mencionó Fernando Sillones, tú sabes, fue gobernador de Ica durante mucho tiempo. Él mencionó la manera como se involucran autoridades oficiales, es decir, gobiernos locales, el propio a veces sector del gobierno regional, más los policías, por supuesto, que siempre existen en la zona, y otros burócratas en extorsionar a la minería justamente con el propósito de hacerla sobrevivir. Entonces ahí tenemos un factor que se combina, ¿no es cierto?, con la participación, por supuesto, delincuencial de un sector oficial o del establishment oficial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, efectivamente. En la cadena de corrupción es amplia, empieza probablemente con las direcciones regionales de minería, no te digo que todas evidentemente, pero sí algunas direcciones regionales de minería que son importantes, Arequipa, Puno, de alguna otra manera se han encontrado visos de corrupción en ese sentido. Entonces el tema empieza básicamente allí, que esos son los que por ley tienen que fiscalizar, tienen que evaluar no solamente los instrumentos de gestión ambiental, sino el día a día, temas de seguridad, en fin. Entonces los propios gremios mineros que están con un pie en la ilegalidad y otro pie en la informalidad o en vías de formalización se quejan de esta situación. Entonces, además de eso, no hay recursos humanos suficientes. Hay cerca de menos de 20 millones de soles, creo que 17 millones de soles para el próximo año solamente para el tema de fiscalización en todos los gobiernos regionales, en todas las direcciones regionales. Eso implica que hayan 3, 2 personas, 4 personas. Implica además que no se revisen los instrumentos de gestión ambiental. Arequipa tiene alrededor de 4.000 solicitudes. Este año se estima que solamente van a revisar 100. Entonces eso significa que la verdad es que necesitamos una política inmediata sobre el tema de la minería, digamos, informal, que luego deviene muchas veces minería ilegal, ¿no? Ahora, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal acordó hacer una protesta el 22 de enero en contra del decreto legislativo 1607 que dispone en sus modificaciones complementarias medidas contra la formalización de los mineros artesanales. Este gremio pide que el Parlamento derogue dicha norma. Coméntanos en qué consiste el decreto legislativo y si atenta o no. ¿Qué es lo que ellos quieren? No, yo creo que no tiene en todo el sentido de la palabra. Evidentemente que es un paso, pero está enmarcada una lucha de la criminalidad, ¿no? Entonces ellos aducen que ese decreto legislativo es inconstitucional porque los colocan a ellos como parte del tema de la criminalidad cuando ellos en realidad dicen ellos que no son parte. O sea, evidentemente hay algunos grupos informales e ilegales, pero no son todos. Básicamente el decreto lo que dice es que le da 90 días a todos los mineros que están inscritos en RINFO, pero no están vigentes, están suspendidos, le dan 90 días para poder nuevamente presentar las observaciones o levantar las observaciones que tenía. Pero una gran parte ha sido suspendida, ¿no? Del REINFO, ¿no? Sí, claro que sí. 90 y tantos por ciento. Claro, más de 80.000, 87.000 escritos y casi, evidentemente, cerca de 10.000, 11.000 solamente están con la vigencia. Ahora, ¿tú piensas que el Congreso debería darle los 90 días o no? Yo creo que yo creo que el tema no acaba aquí. Yo creo que deberíamos empezar a que el Congreso tenga una discusión sobre, de alguna u otra forma, empezar ya con una política de formalización integral. Eso significa muchísimas reformas, ¿no? Incluida la reforma cómo está constituido, digamos, a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, una sola, que las direcciones regionales de minería no se encarguen de eso, sino sea el MINEN o alguna especie de superintendencia. Es decir, hay muchas reformas, ¿no? Pero concretamente esto es un paso. Yo creo que el REINFO es importante, es decir, poner orden en el REINFO es importante. Claro, sí funciona, pero si es mal usado... Así es completamente. Muchas veces ha sido un velo de impunidad. Claro. Pero este lunes 22 Confemín puede demostrar un músculo
Alrededor de 20.000 personas. 20.000 personas, por amor de Dios, van a estar circulando en las calles y haciendo visible ese problema social que aquí, Jorge, contigo también, Iván, lo hemos venido tratando así es. Hace bastante tiempo, que esto a veces no podemos tomarlo como blanco o negro. Así es, ¿no? exactamente, tiene muchos matices. Y tiene matices. Al respecto, el premier Otaro le ha anunciado que se conforma de las tantas comisiones que el Poder Ejecutivo siempre genera este tema para observarlo. ¿Cómo ves la dinámica en todo caso? Yo creo que hay un tema que es importante poder separar, aunque tiene una delgada línea, digamos, es el tema de la informalidad, de las vías de formalización y de la minería ilegal, que no son necesariamente lo mismo. Es cierto que algunos mineros informales tienen un pie en la vía de formalización y otro en la legalidad, pero no necesariamente todos. Esto tiene muchísimos matices, no podemos poner que todo sea negro o sea blanco. Lo que te digo es que es un problema social, es un problema económico, pero además es un problema social y pronto se va a convertir en un problema político. Ellos mismos saben que este gobierno es un gobierno débil y ellos dicen que el gobierno no puede ganar. Mira, lo que digo es que no podemos entrar a negociar de esa manera. Es decir, este gremio tiene que entender que el proceso de formalización tiene que continuar, tiene que seguir y tiene que agruparlos a todos, evidentemente. Y ellos propiamente tienen que separar la paja del trigo. Pero el gobierno tiene que entender que la política integral de formalización también depende de otros actores, incluido la voluntad política del gobierno. Es más, yo creo que si el gobierno continúa así, con 25 o 30.000 personas en la calle, yo creo que el gobierno al final va a terminar reculando. Al final no vamos a tener absolutamente nada. Y al final la política de formalización va a ser simplemente eso, un bluff, y no va a existir absolutamente nada. Yo creo que el gobierno se está equivocando en el sentido de la oportunidad que puede tener, ¿no? Para terminar, van a haber reuniones de varios países para ver el tema de seguridad. Debería incluirse minería ilegal de todas maneras, porque yo creo que sería muy importante que los países mineros, ¿no? Hagan un esfuerzo en común, ¿no? Porque hasta en fronteras hay minería ilegal y es un tema que le hace mal a todos, porque como tú bien dices, tiene que ver con el narcotráfico también, ¿no? Y muchas veces da dinero para la minería ilegal para políticos indeseables realmente, ¿no? Sí. Apoyan proyectos políticos, que no te sorprenda que el próximo 2026 probablemente puedan apoyar un proyecto político, probablemente terminen de armar este partido político que ya tienen de alguna otra manera trabajado. Pero sí, en efecto, mira, yo creo que hay dos cosas importantes que decir. Una, políticas internas a nivel de los países, y lo segundo es una línea de trazabilidad del oro, fundamentalmente del oro. Acuérdate tú que el Perú produce alrededor de 170 toneladas de oro desde la minería informal, 50 se van por Bolivia, Brasil, y 120 por las aduanas. Pero lo que te quiero decir es que necesitamos un sistema de trazabilidad del oro a nivel de Ecuador, fundamentalmente Brasil, Bolivia, que de alguna otra manera nos ayude a mejorar no solamente las políticas, sino además que nos ayuden, primero, evidentemente, a la integración de un proceso de formalización en todos los países, y luego, además, nos ayudan a combatir la criminalidad. El oro es fundamental. O sea, tú no puedes entender la criminalidad sin entender dos cosas importantes, el narcotráfico y el oro ilegal. Es imposible. Es absolutamente inviable el país si no entendemos que necesitamos un proceso de formalización que sea consciente, real, honesto y que todos pongan de su parte, tanto los mineros informales o en vías de formalización como el gobierno y el Parlamento, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Iván, a Iván Arenas, por siempre ilustrarnos un poco sobre cómo van los conflictos y cómo van los temas. Esperemos que haya mejoras y te esperamos en otro momento para hablar de estos temas. Gabriela Chicoma nos va a dar un anuncio sobre Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Raise Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Raise Boring.